Hola a todos, estamos aquí, bueno, yo soy Dani Jiménez de Anote Educación Canina y estoy viendo que tengo un jersey lleno de pelos de perro que no se veía antes sin luz. Y estamos un jueves más en las entrevistas perrunas. Oye, y mola un montón, la verdad. Somos súper afortunados todos los que estamos aquí porque tenemos, vamos, a una auténtica crack del mundo del perro, y no solo del perro, pero bueno, que es Crisi Steck, ¿vale? Y bueno, hola Crisi, ¿qué tal? Hola Dani, pues aquí bien, ya conectada, que me ha costado un poco. Nada, lo has hecho súper rápido. Si es que como estamos por Instagram y por Zoom para poder grabarlo, pues nos cuesta un poco a veces la tecnología. Y a ver si nos respeta las wifi y las coberturas, porque estamos con lluvia para paliar. Y bueno, a ver si no se cuelga. Bueno, pues para contaros un poco sobre Crisi, no me daría toda la tarde para contaros, pero bueno, ya la entrevista la conoceréis más, pero es una persona que lleva muchísimos años en el mundo del perro y de la educación canina. Tiene muchísimos conocimientos en varios campos y sobre todo a mí me flipa su capacidad de observar y de entender y de empatizar con el perro, ¿no? Y de entender cómo funcionan sus cabezas. Pero bueno, ya no me lío y te empiezo a preguntar. Hay una pregunta que le hago a todo el mundo que me gusta mucho hacerla, que es ¿cuál es el perro que primero recuerdas en tu vida y por qué te marcó? Y no necesariamente que fuera tu perro, sino el primero que recuerdas. A ver, mi perro no fue porque lo que muy poca gente sabe es que yo de niña tenía una alergia bestial, alergia con asma y todo, a todo lo que tiene pelo, todo. Entonces mis padres siempre se opusieron a tener animales con pelo en casa. Teníamos cobayas, pero más o menos manejábamos eso. Luego me fui a montar a caballo, que también me afectó bastante, y mi madre ya me daba la pastilla antes de entrar en la hípica. Era muy difícil alejarme de los animales de pelo desde el principio. Y como no me podían permitir un perro en casa por esa razón, yo empecé a pasear a todos los perros del pueblo. Iba de puerta en puerta y preguntaba a los vecinos a ver si podía pasear con el perro. Y el primer perro que realmente yo sacaba casi a diario fue un perrito que era un mestizo de caniche que se llamaba Ringo. Y era la primera vez en mi vida que yo podía conectar con un perro, es decir, realmente crear algo como una amistad, porque yo era la única persona que le sacaba a la calle, su familia no le sacaba y dimos paseos muy largos y ahí como se me encendió ese mundo, se me abrió ese mundo de que realmente puedes tener una relación importante con un ser de otra especie y ahí empezó todo. Luego me marcaron muchísimos perros en mi vida, pero ese era el primero. Y empezó. Bueno, y eso, cuando hablas de que creciste con animales, de hecho creciste con un montón de animales diferentes cuando eras pequeña. ¿Cómo influye el haber crecido así a la hora de entender su comunicación? Um, no sé, porque yo cuando era pequeña lo de la comunicación no lo entiendes muy bien. Tú comunicas como puedas y ellos se comunican contigo. Muchos de los animales que entraron y salieron de casa eran salvajes. Tenemos luciones que yo recogí en otoño con mi amigo para soltarlos en primavera, que no sobrevivían en invierno. Teníamos una corneja en casa que era incapaz de volar. Y son animales que en teoría no buscan la conexión con el humano. Al final, algunos por necesidad la tienen, pero todos te enseñan algo. Y a mí lo que más me enseñaron estos animales y lo que me enseñó mi madre entonces, porque estas cosas las hacía junto con mi madre, era respetar. Yo no puedo tener un lución en casa solo porque a mí me gusta durante todo el año. Lo puedo cuidar durante el invierno, pero luego hay que soltarlo. No puedo tener arañas en mi casa solo porque me gustan las arañas o ratoncitos o lo que sea. Hay que soltarlos, tienen que vivir como ellos quieren. Y creo que ese respeto
que me enseñó mi madre y me enseñaron estos animales, lo sigo teniendo con mis perros. Tienen que poder vivir su vida, no la mía. Sí, al Eso. final es ahí la parte de la empatía, ¿no? De entender que también tienen sus necesidades, su vida y demás. Nos chivaron por ahí, bueno, investigando un poquito lo vimos, que cogías prestados perros de pequeña en el supermercado, que algo pasaba por ahí. Cuéntanos qué hacía y sobre todo, de entre todos los animales estos con los que convivías, ¿por qué te fascinaban tanto los perros? No te sé contestar esa pregunta porque ha sido así desde el principio, que me fascinaron los perros y los caballos, sobre todo esos. Em, Ujú. yo creo que, no sé, siempre por necesidad de tener un amigo que no me pusiera condiciones, porque, a ver, yo me crié en un pueblo pequeño, todo iba por bandas y yo siempre era la víctima. A mí me tenían como víctima y yo tenía un amigo que solo era mi amigo cuando no estaban sus amigos y cuando estaban sus amigos yo era la víctima. Entonces yo buscaba la amistad con alguien que no me pusiera condiciones ni me maltratara ni nada de eso. Fue una vida un poco dura en el pueblo. ¿Y cuál era la pregunta? Que Nada, me... eso, que lo de coger los perros prestados, Ah, que por sí. qué... Eh, yo tenía 4 años y en el patio de mi casa había un pequeño supermercado y ahí las señoras ataban a sus perros en la puerta y esa era mi oportunidad para tener perro. Entonces yo los desataba, pero yo creo que en ese momento yo no era consciente que eso no se hacía. Y como mis padres eran incapaces de decirme que eso no se hace, eso no se puede hacer porque no son tus perros, mi padre me compró un perro sobre ruedas. Y a partir de entonces yo paseaba a mi perro sobre ruedas. Bueno, en un momento determinado de tu vida entras en contacto ya con la etología, con la educación canina. Si mal no recuerdo, en algo que leí, no sé si era un libro de Conrad o algo así, de lo primero que vistes. ¿Cómo era por aquel entonces el panorama y cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo llegaste en ese primer momento ya a profundizar, ¿no? en estos temas? Eh, a ver, bueno, leímos mucho en mi casa desde siempre y los libros de Conrad Lorenz los tenían mis padres en casa, yo los leí porque estaban ahí, porque a mi madre también le interesaba mucho. Em, Era, desde el punto de vista de hoy, una etología básica con bastantes errores también, pero era etología y me enseñaba que un perro no solo es un animal que llevas a la calle para hacer pis y caca y para darle de comer en casa, sino que realmente hay un mundo detrás. Em, Cuando yo empecé con la educación canina, era a través de un club deportivo, que Alemania es un país de clubes deportivos. Ahí, si tienes un perro, lo normal es que una vez a la semana lo llevas al club deportivo. Y en aquel entonces, yo tenía 15 años, ya había venido nuestra primera perra a casa, porque con 14 años mis padres me compraron o me acogimos una perra, la primera de casa. Yo me metí en ese mundo, pero todo era a base de... El premio era felicitar al perro y el resto era más bien castigo. Desde el punto de vista de hoy, no era una manera muy amable de tratar a los perros. Como mi perra se negaba a ir allí después de un tiempo porque no le gustaba el sitio, empecé a entrenar los perros de mis vecinos y de otras personas que tenían varios perros. Entonces, con 15 años yo entrenaba un pastor alemán y un boxer en lo que entonces se llamaba Schutzhund y ahora bueno, es el trabajo de defensa con figurante y manga. Es lo que trabajábamos entonces. Sí, bueno, ha llovido ya mucho y han cambiado mucho las cosas desde entonces. Bueno, una cosa que sabemos de ti también es que viajas un montón por el mundo, nos das un montón de envidia en ese sentido.
Entonces yo te quería preguntar qué diferencias encuentras tanto en el mundo del perro, en la concepción del perro en general, como en la educación canina en particular, entre países, entre España y países como pueda ser Alemania, Holanda, Estados Unidos. Y si crees que las peculiaridades culturales de esos países afectan tanto a cómo entender al perro como al perro en sí. Am, no lo sé, porque con la globalización que tenemos ahora con Internet y tenerlo todo accesible, yo creo que nos estamos igualando un poco, pero sí influye la mentalidad de cada país. Yo lo que viví en Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde los perros no pasean. Nuestros perros estaban en nuestro jardín, no salían. Yo empecé a sacarlos porque para mí un perro tenía que pasear. Luego me busqué en Estados Unidos también un hombre que tenía 2 pastores alemanes y quería educarlos, quería adiestrarlos y le ayudé un poco con eso. Eh, Luego en Holanda no he vivido, pero en Francia sí. Y en Francia también era una zona muy rural y es muy parecida a España. Hay gente que quiere muchísimo a sus perros, a veces demasiado, y hay gente que los tiene encadenados en el jardín. Había un poco de todo. Y yo era la exótica que paseaba a sus perros aunque lloviera. Mis vecinas siempre salieron de sus casas diciendo, pero ¿estás loca? ¿Cómo estás saliendo con este tiempo? En Alemania hay de todo, la verdad, pero en Alemania en general esa cultura de ir al club canino es muy... Es, hay mucha cultura de esos, de si me compro un perro o si adopto un perro, lo voy a educar y si no puedo yo sola, lo voy a hacer con la ayuda de un profesional. Lo que aquí poco a poco está llegando, yo lo veo llegar mucho aquí. Allí ha sido así desde siempre, creo. Ha habido siempre más Y cultura en ese sentido. influye sobre la gente, influye sobre los perros, claro. No sé cuál es la forma perfecta de tener un perro, no lo sé, no sé si nosotros lo hacemos o no, pero mm, yo creo que si vives en una ciudad como Madrid, en el centro, y no puedes darle las necesidades a tu perro, las que necesita, las necesidades sociales, siempre vas a tener problemas y siempre vas a necesitar profesionales para solucionarte este problema. Ujú. Vale, y ya en qué punto, porque sí que, bueno, ya desde joven pues leía sobre etología y demás, pero en qué punto, en qué momento te empiezas a formar? Y esto va vinculado, bueno, muchos educadores, también lo hablábamos en otra entrevista con Alfredo, muchos empezamos pues porque tuvimos un perro que nos rompía completamente los esquemas y que no sabíamos qué hacer con él y nos frustraba, ¿no? ¿Es tu caso? ¿Hubo un perro que vino para romperte los esquemas o cómo fue esa formación? Pues mira, cuando yo empecé a formarme como profesional, mi perro, el que tenía, era el perro 10 que tienes una vez en tu vida y ya nunca más, que era Floyd. Algunos de aquí se acordarán de Floyd. No, porque cuando yo llegué a España era por primera vez que empecé a trabajar como profesional en este sector, pero no tenía la formación profesional, tenía conocimientos, pero nada de formación en sí. Y gracias a la empresa de entonces, Lealcan, Enrique Solís, que me ayudó muchísimo en los principios, confío muchísimo en mis habilidades, a pesar de no tener una formación muy formal. Empecé a primero ir a seminarios de fin de semana, formarme por aquel lado y luego, en cuanto podía, me inscribí en un curso en la ATN de Suiza y ahí me saqué el título que tengo hoy en día. Pero no era por un perro problemático, ese llegó más tarde. Bueno, y en 2018 aparece una nueva disciplina en el mundo canino, bastante desconocida, por desgracia, aún por hoy, que es bambolearse. Esto, si queréis profundizar, hay un artículo en la web de Chris y de Mifido sobre esto, pero ¿qué es eso de bambolearse? Vámole demorarse. Es una palabra que me inventé.
Eh, es ralentizar el paseo, darle al perro el tiempo que necesita para olisquear, para investigar, para si quiere tumbarse al sol. Dixie lo hace mucho en medio del paseo, le da un poco de sol y dice, vale, aquí me tumbo, me quedo un ratito. Eh, autocontrolarme yo, porque nosotros salimos de casa con un concepto fijo de paseo. Voy a ir por ahí, por ahí, para ahí, luego voy al parque, suelto el perro. Tienes esa idea fija cuando sales de casa. Y el perro tiene otra idea. El perro tiene la idea a lo mejor de ir 150 metros a la esquina, oler esa esquina, quedarse ahí tumbado al sol y luego volver a casa. Y Bámbole demorarse es no tener concepto fijo en el paseo, sino seguirle al perro a lo que él quiera hacer y quitarnos de la cabeza esos conceptos fijos que solemos tener. Y sobre todo ralentizar. Vamos con muchísima prisa con los perros que no quieren ir con prisa. Eso, más o menos. Sí, al final yo siempre pues con clientes, ¿no? Les comento, no hace falta que el paseo, si tienes un paseo de media hora, que llegues al otro lado de la ciudad, como si llegas 100 metros, me da igual, si tu perro ha estado olfateando, se ha tumbado, ha estado tranquilo y demás, perfecto, ¿para qué necesitas más, ¿no? Que a veces Exacto. pues es eso, es la visión del humano de siempre objetivos claros, fijos, de ir a hacer, ¿no? No acabamos de empatizar, nos cuesta mucho en ese sentido empatizar. En el artículo también hablas sobre la vaguería de los perros. Son vagos los perros y, bueno, ¿a qué te refieres con eso? ¿Con que son vagos? Um, pues yo, bueno, depende un poco de la edad, de la raza, de cada perro, del individuo, pero en general lo que yo noto es que si ralentizamos, otra vez esa palabra, la vida de los perros, eh, llegan al estado que quieren tener y que deberían tener. Yo lo vi cuando estuve en Estambul, que ahí viven perros salvajes en la calle, que es como las colonias felinas aquí en Madrid. Los cuidan, les dan de comer, los castran, les ponen como marquitas en la oreja cuando están castrados, pero viven libres en la calle. Nunca ves un perro de estos correr o jugar a lo loco o perseguir algo. No, están todo el día descansando, de vez en cuando se desplazan 10 metros, se vuelven a tumbar y tienen dos picos de actividad, un pico por la mañana y otro pico por la tarde, que suelen ser los picos cuando van en búsqueda de comida o a los sitios donde les dan de comer. Lo mismo lo han podido observar en un proyecto que había durante muchos años en Italia, que se llama el Tuscany Dog Project, que se hizo a través de un hombre que se llama etólogo en Alemania, que se llama Günther Bloch, y lo hizo con estudiantes de universidad, que estaban observando perros que habían salido de sus casas y se habían quedado viviendo en un grupo juntos en la Toscana, en Italia, que también le estaban de comer, no los castraban, había camadas de las que solo sobrevivió uno o dos perros, porque es interesante, es un tema aparte, que los perros salvajes parece que no tienen habilidad de criar sus cachorros en un estado más salvaje, porque les faltan, la genética y la evolución les ha quitado ciertas habilidades a la hora de sobrevivir y criar. Y todos han hecho las mismas observaciones, se mueven bastante poco, están bastante en el mismo sitio y tienen dos picos de actividad mañana y noche y tarde. Por eso yo creo que sí, los perros son vagos, lo que pasa es que no los dejamos ser vagos. Y de hecho había un proyecto en España en que se grababan vídeos de perros en pueblos, era más creo que artístico o algo así, pero vamos, que los perros en los pueblos estaban tumbados todo el día, relajados y lo que tú dices, hacia el atardecer se activaban más. Los perros de Pemba, de Coppinger, lo mismo, no son muy activos. Y lo curioso es que ahora, con todo lo que estamos viviendo ahora mismo, estar encerrados en casas y salir muy poco,
Yo en el principio, como todo el mundo, yo me agobiaba un montón y era, ¿qué voy a hacer con la perra? ¿Cómo la voy a sacar? ¿Cómo la voy a dar los super paseos que dábamos antes? Pues no se está quejando, está aquí al lado durmiendo ahora y lo que hemos salido hoy era 3 paseos de 15 minutos y es suficiente y no se queja. Es Sí, curioso. al final también, incluso nosotros muchas veces caemos en eso de alimentar esa actividad del perro, ¿no? De, joder, tengo que hacer agility, tengo que hacer olfato, tengo que hacer 25.000 cosas y dices, o dejar a tu perro también relajarse un poco, ¿no? A ver, lo mismo que hablábamos antes, que al final somos los humanos muchas veces lo que tenemos la película montada en nuestra cabeza. Sí. Luego hay un servicio que tienes tú que me parece, a mí personalmente me parece súper importante, que es buscar el perro ideal para la persona. A ti te pueden llamar pues, para que ayudes a una familia, a una persona, a buscar su perro ideal. ¿Dónde está la importancia de esto? Todo, no el mismo perro vale para todo el mundo. Háblanos un poquito sobre este tema que creo que es muy importante. Sí, yo creo que si todo el mundo hiciera eso, no habría abandonos o habría muy pocos abandonos. El problema es que elegimos nuestro perro por una imagen que nos sale en Internet. Hoy en día se buscan muchos perros en Internet. O por un perro que vemos durante 30 segundos en una perrera, o porque nos da pena o porque una raza determinada nos gusta mucho y no somos conscientes que esta raza con sus características a lo mejor no es el mejor perro para nosotros. Elegimos con emoción. Y yo creo que si un profesional que por un lado conoce muy bien al canino, al mundo canino, al perro, y por otro lado no está involucrado de forma emocional, ayuda mucho a la hora de elegir. Recuerdo un caso en el que me contactaron porque querían adoptar un bodeguero. Y el bodeguero como raza me parecía muy bien para esta familia, encajaba muy bien. Y me dijeron, mira, ya hemos contactado con un criador y queríamos que nos acompañaras a ver al criador. Y fuimos a ver un criador que no es criador, es multiplicador de perros. Vimos cachorros que tenían tos, que tenían 10 días y tos. Y ellos hubieran cogido uno de estos cachorros y no creo que les habría salido bien. Yo les dije que no lo hicieran, que se tomaran tiempo para mirar más sitios y al final acabaron adoptando un perro que ya tenía 1 año y medio de una protectora y al mes me enviaron vídeos y una carta que estaban encantadísimos con el perro, que muchas gracias y todo eso es muy gratificante para mí. Y creo que todos deberíamos tener a alguien al lado a la hora de elegir un perro. Yo tengo 2 razas que me encantan, que me gustaría tener un perro un día, pero no es mi perro, no es la raza que debería estar conmigo, entonces no lo voy a hacer. Sí, incluso los momentos de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre decía un border collie jamás, un border collie jamás, y hasta que de repente también pues fue el momento de la vida y el individuo en concreto. Muchas veces, Se está cortando. sí, Vale. es que están justo Ahora, llamándome por teléfono y se cortaba. ahora te oigo. Eh, Muchas veces no es solo las personas, los que ya vivimos con varios perros, cuando queremos introducir uno nuevo, a mí me pasa, pues asesorando en la protectora de animalejos que colaboro, que digo a la gente, tienes que llevarte a tu perro a pasear con el perro nuevo, conocerse, verse cómo es el feeling, me parece imprescindible porque Sí. después, claro, hay los problemas que hay en casa. Vale, otra de las cosas sobre las que te querías preguntar, bueno, ya hablamos antes sobre cómo te empezaste en el mundo profesional, pero quería preguntarte cómo ha ido variando tu metodología, tu forma de trabajo a lo largo de los años, en todo este periodo, sobre todo ahora que hay tantas corrientes, que ya hablaremos sobre eso después, pero cómo has sentido que iba variando tu metodología. Um,
Ya comenté cómo empecé en el mundo de defensa, que entonces era un mundo muy masculino, muy dominado por hombres. Y luego hubo un corte una cosa que me impactó mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos nuestros perros una vez a la semana iban a un centro de educación, que era una nave donde daban clases de obediencia básica, pero daban clases de obediencia básica a base de premios y una mujer incluso estaba usando un clicker en el 1986, estaba usando un clicker. Y veía perros alegres que estaban moviendo el rabo, no estaban sumisos como lo llamamos algunos hoy, que querían ir allí. Nuestros perros estaban encantados de ir al cole una vez a la semana. Y ese fue el momento cuando yo dije, todo lo que he hecho hasta ahora y todo lo que me he enseñado hasta ahora lo tengo que replantear porque no vale. Luego, a lo largo de los años, he empezado a formarme más de manera teórica, he ampliado conocimientos muchísimo y durante mucho tiempo tuve como una laguna enorme sobre reactividad, agresividad y estrés. Sentí que me faltaba mucho. Y fue en el 2005 que vino por primera vez Turid Rugas a Madrid y me apunté al seminario de fin de semana y era como se encendieron miles de bombillas en ese momento y decidí indagar más sobre el tema, me he ido formando y la filosofía que tengo ahora muchos me llaman hippie, porque es muy hippie, es muy déjalos ser perros. Se ha construido a través de mucha gente. La primera era Turi Rugas, luego José Antonio Mezlao de Valencia me ha dado un toque enorme en ese sentido. Muchos amigos que tengo. Y ahora ya opino que educar lo necesario, el resto dejarlos ser, acompañarlos, porque es lo que mejor funciona y es lo que más relaja la interacción humano-canino. Sí, al final el dejar gestionar al perro es lo que le va a permitir crecer y desarrollarse, ¿no? Al final, si nosotros lo que estamos es todo el rato creando conductas, estableciendo herramientas, protocolos y demás, el perro acaba convirtiéndose, pues, en un robot y encima que yo personalmente creo que tiene un coste para ellos importante el no poder tomar Sí. decisiones en ese sentido. Actualmente, bueno, en todo el mundo, pero en España encontramos dentro de lo que es la educación canina respetuosa, encontramos un montón de corrientes diferentes que se basan, bueno, con diferentes metodologías y demás. Y aquí ya me meto un poquito en el fango y en preguntas estas que me gustan a mí. ¿Crees que las etiquetas estas ayudan a delimitar metodologías que puedan tener diferencias? ¿O crees que en el afán de distinguirse hace que estemos perdiendo un poco el objetivo de todo esto? El afán de distinguirse yo creo que es algo normal porque somos muchos ya, muchísimos, y hay que destacar. Si tú quieres poder vivir de esto, hay que destacar. Yo creo que al final todos estamos hablando de lo mismo y todos tenemos, queremos hacerlo bien y de la mejor forma para los perros. Luego hay matices, pero también creo que para alguien que se está iniciando en este mundo le puede ayudar un poco tener marcas y terminologías definidas. Entonces, no sé si es bueno o malo, a alguno le va a ayudar y a otro no, pero yo creo que dentro de todo esto todos queremos hacer lo mismo y todos más o menos usamos el mismo método. Y lo que a mí me encanta es lo que ya dijo Alfredo el otro día en su entrevista, es que colaboremos todos. Y en el momento que tú empiezas a colaborar con otros profesionales,
Da igual cómo lo llames o lo que sea, al final nos damos cuenta que lo hacemos todos de la misma manera, porque es la manera de ayudar a los perros. No hay muchas maneras de ayudar a los perros. Sí, al final, para mí eso es lo importante, que estamos igual pasando de una época en la que sí que había una competitividad más fuerte, a ahora que realmente es una gozada las colaboraciones que podemos hacer y podernos llamar y preguntar y debatir sobre casos, me parece que es la clave, porque al final es eso, no trabajamos con microondas, ni con neveras, ni con coches, trabajamos con seres vivos, ¿no? Sí. Luego, te quería preguntar también, cada vez investigamos más, se aprende más y se ve más la importancia de las emociones en los perros. Algo que hace tiempo no ni se planteaba, que un perro tuviera emociones. ¿Crees que nos queda mucho por descubrir en este aspecto? Yo creo que sí. Mira que hace un tiempo, hace muy poco, todos decíamos, me incluyo yo, que los perros no sienten celos. Es protección de recursos. Eh, y luego lees estudios que están haciendo Brian Hare de Duke o Adam Miklosi en Budapest, Juliane Kaminski, Lori Santos, que tienen una cosa que se llama Dognition. Invito a todos a indagar un poco sobre eso. Y es que las emociones no son tan diferentes entre especies, somos iguales. Y si los perros sienten celos, eso existe. Entonces yo creo que sí, nos queda muchísimo por investigar las capacidades cognitivas de los perros. Sobre todo ese campo es un campo muy amplio que hemos empezado a investigar. Y es buena idea seguir a esa gente, la verdad. Y de hecho, con lo de los celos, apareció hace nada un estudio que yo tengo pendiente de traducir vamos, que demostraba que sí, que efectivamente tienen celos. Cosas que yo también reconozco que hace poco me planteaba que no, mi idea era que no tenían celos, lo que tú has dicho de la protección de recursos. En este sentido, cuando hablamos de gente como Miklósio, como Horowitz, por ejemplo, yo sé que tú lees un montón de información, además sabes hablar varios idiomas, los lees de forma fluida y también eres traductora de libros y de seminarios. Entonces yo sé que tú te informas mucho de gente de otros países. Parece como que en España estamos un poco limitados en este sentido. Sí que es cierto que van saliendo algunos libros, pero incluso tú lo decías en algún artículo de tu web, ¿no? Que hay un montón de información fuera que no está llegando. ¿Crees que en España estamos limitados en ese sentido a información que debería ser importante, que deberíamos conocer? No lo sé, yo no sé, yo creo que lo que deberíamos hacer en España son estudios. Deberíamos ponernos nosotros a hacer estudios, que será un tema complicado, también un tema económico, pero yo creo que deberíamos. Luego, traducir cosas interesantes, mucha gente puede hacerlo. Entonces, no creo que seamos limitados. De hecho, yo creo que la educación canina en España está muy avanzada en este momento. Está casi más avanzada que la que veo en Alemania. En Alemania todavía hay mucho método clásico. Aquí estamos más ya concienciados, falta la palabra, conscientes de que hay métodos mucho más amables con los perros y es más extendido ese conocimiento que en Alemania, que se están peleando todavía entre unos y otros. Mira, ahí tenía yo una idea completamente diferente. Pensé que estarían mucho más avanzados y mira, qué sorpresa. Luego, yo cuando la gente me pregunta sobre mi trabajo, digo que lo principal que hago es explicarle a la gente qué es un perro. Mira, un momento, que me pregunta, dice Super Soda, ¿cuál es el nombre de los estudios que se están realizando sobre celos en perros? Que habías mencionado
alguno por ahí. Em, No sé si te yo acuerdas. invito sobre todo a mirar Adam Miklosi en Budapest y luego la Universidad de Viena está haciendo estudios muy interesantes sobre emoción y cognición de los perros. La Universidad de Yale con Laurie Santos, la Universidad de Duke con Brian Hare, que además Brian Hare, para los que hablan y entienden inglés, ahora tiene un curso online gratuito que se puede hacer. Los que quieren saber sobre ese curso, que me escriban y les pongo el enlace. Y luego Juliane Kaminski en la Universidad de Portsmouth. Pero Dognition se llama, es un equipo que hace un proyecto que se llama Dognition, como Cognition, pero con Dognition, que es donde todo eso sale. Otra vez, están colaborando los científicos en todo el mundo, están colaborando en proyectos, que es como se avanza hoy en día, no limitándonos a nuestro mundillo y no colaborando con los demás. Vale, de todas formas, eso sí que luego intentaré escribir en Instagram o como esto se está grabando y se va a colgar en YouTube, si no habéis podido apuntar los nombres y demás, lo podéis ver tranquilamente después. Que te comentaba eso, ¿no? Que a mí me preguntan por mi profesión y digo que yo lo primero que hago es enseñar qué es un perro. Mira, esto es un perro. ¿Crees que hay un desconocimiento a nivel social sobre qué es un perro en España? En el mundo. Antropomorfizamos mucho. Bueno, somos humanos, es lo que hacemos. Pero yo creo que en vez de llevar el perro a nuestro mundo, lo que solemos hacer, nosotros tenemos que tener la inteligencia como para meternos en su mundo, para entenderlo. Y yo creo que eso lo hacemos poco. Deberíamos hacerlo más. Deberíamos bajar de donde estamos nosotros mirando a los animales ahí abajo, bajarnos a su nivel e intentar conocerlos. Eso es todo. Sería un poco creo que le llamaban un welt, ¿no? El meterse en la perspectiva del propio animal, ¿no? No sé qué Nosotros, le llamaba. nosotros tenemos la capacidad, tenemos neuronas espejo. Hay, muchos animales no los tienen, pero nosotros sí tenemos esa capacidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Conocer mundos diferentes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Luego, otra pregunta que te quería hacer. A los problemas de comportamiento les han dado mil nombres y a las terapias, ¿no? En ese sentido también, modificación de conducta, rehabilitación emocional. ¿Qué es para ti un problema de comportamiento? Si una pregunta concreta. Eh, un, el perro no tiene un problema de comportamiento, el perro reacciona a lo que le pongamos delante. El problema tenemos nosotros. Eh, muchos lo que me llaman y tienen problemas de comportamiento con sus perros, esos problemas desaparecerían si el perro estuviera en otro entorno. Entonces, el problema que yo tengo siempre en las clases, sobre todo cuando hay conflictos grandes entre humano y perro, es hacer entender a la gente que el que tiene que cambiar eres tú, no el perro, porque si tú cambias, el perro se va a sentir mejor y va a dejar de hacer muchas cosas de las que hace. El problema de comportamiento siempre es creado por nosotros, siempre, por el entorno en el que metimos el perro. Entonces, nuestro trabajo es diagnosticar ese problema, de dónde viene y arreglar la causa, no el perro, arreglar la causa, es todo. Sí, al final es lo que a veces decimos, ¿no? Que un perro en un estado natural, sin el ser humano de por medio, no tendría no mostraría esas conductas, ¿no? O no tendría esos problemas. Una cosa que siempre he dicho desde hace años, si no hubiera correas,
no tendríamos conflictos entre perros, no tendríamos agresión intraespecífica, no existiría sin correa. Si los perros estarían sueltos y fuera, no existiría eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Cambiando un poco de tema, en tu web hay un artículo sobre el arnés noruego. Yo sé que tú controlas mucho sobre este tema. De hecho, varias veces te he preguntado sobre temas de arneses. Pero un poco para todo el mundo explica qué es el arnés noruego y por qué no o sí debe utilizarse. Y después en tema de arneses, ya aprovecho, te hago tres preguntas y tú contestas. ¿Existe un arnés universal? Porque muchas veces hablamos del arnés en Y, por ejemplo, ¿no? ¿Existe un arnés universal que valga para todos los perros? ¿Y cómo puede afectar un arnés inadecuado a la conducta? Ok, a ver si me acuerdo luego de las últimas preguntas. Si no te Em, las recuerdo. no sé por qué se llama el arnés noruego, la verdad. No sé quién, a lo mejor en Noruega empezaron a usarlo. Es un arnés que inicialmente se usaba para trabajo de deporte defensa en los perros, que eran momentos muy breves y luego la correa se volvía a enganchar en el collar. El arnés noruego tiene una característica, a ver si se me ve, que tiene una cinta que cruza el pecho del perro de forma horizontal. Eso impide un movimiento libre del húmero y de la escápula de los perros. Hay unos dibujos muy interesantes en internet, en el artículo que tengo en mi página que traduje para esta señora austriaca. Y un perro que no puede mover sus piernas de forma libre, si no está cohibido en el movimiento, va a acabar teniendo problemas de músculos, esqueléticos. Y para la última pregunta, sí, eso puede provocar problemas de comportamiento, porque si tú tienes contracturas o te duele algo, simplemente la frustración de no poder moverte libremente puede hacer que seas más reactivo hacia estímulos que ya te han molestado un poco desde el principio. Entonces, sí, el arnés perfecto, hay arneses que son muy buenos, como tú bien dices, el de Y, que es que él tiene como forma de Y aquí delante, porque justo eso, porque deja libre movimiento del húmero y de la escápula. Esos arneses ahora están saliendo muchísimo al mercado, pero la mayoría son demasiado cortos. Es decir, acaban justo aquí en las axilas, pueden provocar roces. Luego existen arneses que son muy largos, que son para perros de tipo más largos, como el Faster que se está vendiendo ahí. Lo que pasa es que se enganchan en un punto más atrás del lomo, lo cual, si el perro tira de forma lateral, también le puede provocar lesiones. Entonces, yo creo que uses el arnés que uses, lo importante siempre es enseñarle al perro a no tirar. Y mientras tire, que sea un arnés de forma Y, que el enganche lo lleve lo más cerca de donde se unen las escápulas del perro, en la cruz, no muy atrás en el cuerpo. Y de esos arneses yo no he visto ninguno de momento aquí en España. Habrá que inventarlo, la verdad. Si alguien que nos esté escuchando se dedica a esto, pues ya sabe dónde hay ahí un negocio. Y aprovecho también para no terminar de hablar de arneses, ¿qué opinas sobre los antitiro? Los arneses antitiro que muchas veces se venden como la solución mágica y maravillosa, tu perro ya nunca más va a tirar. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo creo que no me gustan, punto. Pero si tengo un perro que pesa 50 kilos y un humano que pesa lo mismo, 50 kilos, y ese perro todavía no ha podido ser educado a no tirar de la correa, a veces
incluso un halti es la única manera de físicamente controlar ese perro. Durante un tiempo muy corto, muy breve, usar el arnés antitiro o el halti, si es necesario, sí. Pero el enfoque tiene que estar en educar al perro a no tirar de la correa, siempre. Es como con los caballos. Le pones un bocado, le pones lo que sea en la boca y lo vas a poder controlar hasta cierta manera. Pero ¿por qué no empiezas a controlarlo sin bocado y sin silla y sin nada? Y cuando tienes la comunicación establecida, le puedes poner lo que tú quieras porque no lo vas a necesitar. Y es con el perro es lo mismo. Empieza la educación canina. En el caso idóneo, coges un cachorro, le educas desde el principio y nunca vas a necesitar un arnés ni nada, porque te va a seguir incluso con un collar y una correa. Pero claro, el mundo no es tan bello como quisiéramos que sea y en unos casos muy determinados yo sí que lo usaría. Vale, y ahora, pues aprovechando que mencionabas los caballos, últimamente te vemos mucho con caballos, sobre todo por ahí por la Tejera, por la escuela canina La Tejera, eh, y te vemos, pues eso, que andas haciendo cosas con ellos. Y yo te quería preguntar, ¿son tan diferentes caballos y perros o podemos encontrar puntos nexos en común a la hora de comportamiento y de aprendizaje? Y bueno, en general. Aprendizajes son iguales, porque la teoría de aprendizaje para todos los, no solo mamíferos, sino también algunos invertebrados no, pero peces también funcionan con la teoría de aprendizaje, por ejemplo. El aprendizaje es el mismo, pero tenemos que ver la etología, tenemos que ver el de dónde viene el caballo. La genética. El caballo es un animal de presa. El caballo es un animal que en teoría en un estado ideal vive con su manada en un prado y te ve una hora al día o dos o tres y luego se vuelve con sus compis. Así que la conexión social la tiene con sus compañeros. Te lo tienes que ganar. Si tú quieres que el caballo vaya contigo para aprender cosas chulas o para que vaya contigo a salir al campo, lo que sea, te lo tienes que ganar, lo tienes que poder convencer a alejarse de los suyos para irse contigo. Se puede hacer perfectamente, pero es curro. El perro vive en tu casa, el perro es parte de la familia, te tiene como pareja social y es mucho más fácil hacer que el perro se divierta jugando contigo que un caballo, la verdad. Además, con el perro los dos somos depredadores. Tenemos más en común con el perro que con el caballo. Pero es justo lo que me fascina de los caballos. Sí, cuando pues hace poco me preguntaban, o bueno, no me preguntaban, hablaba con una persona que se dedica también al tema de adiestrar caballos, y me decía, no, no, imposible, no, imposible. Yo me acordaba de verte a ti, pues eso, con el tema del clicker y también haciendo enriquecimiento ambiental, que el enriquecimiento ambiental no solo vale para los perros, también vale para los caballos. ¿En qué consiste, por ejemplo, cómo haces enriquecimiento ambiental con caballos? Um, los caballos también usan mucho la boca para explorar, entonces ahí nos podemos enganchar con objetos y no solo hablo de caballos, sobre todo hablo de burros, que los burros son seres mucho más curiosos que los caballos, investigan continuamente. Si les pones un objeto nuevo en el prado, van, lo investigan, lo cogen con la boca, lo desplazan, se persiguen el uno al otro con eso. A veces a los caballos les puedes solamente poner sustancias que huelen diferentes. Si tienes especias en casa que ya se te han caducado, viérteles en el prado de los burros o caballos. Van a ir, van a investigar, es una novedad. Ramas de árboles que puedan comer un poco la corteza. Se puede hacer muchas cosas. Yo intenté incluso con un wobbler con, de estos con que tienen un agujero y se vuelven a poner
recto. Lo que pasa es que es difícil porque los caballos no deberían ingerir mucha arena. Y si les pones ahí chuches y lo van moviendo, al final siempre van cogiendo arena junto con las chuches. Y eso no es bueno para ellos. Entonces hay que meterlo en un cubo o un barreño de donde no puedes salir para que jueguen con eso. Pero se pueden inventar mil cosas para ellos. Es importante, sobre todo que el prado puede ser lo grande que quieras. Al final se lo conocen. Es como el perro que solo vive en un jardín. No es lo mismo. Hay que estimularlos un poco. Pues bueno, por aquí dicen algo del vídeo de Sam. Pregunta, Sam es uno de los burros, no sé si tú sabes a qué se refieren. Sí, a ver, Sam encontró un día los caballos de los que hablo están en La Tejera, en la residencia canina, en la escuela canina La Tejera. Y hay una parte que es como una pista de agility y ahí había un cojín verde que yo creo que estaban utilizando para propiocepción de los perros. Y Sam lo encontró. Y era un material goma espuma que era fácil para él de enganchar. Y lo cogió y empezó a perseguir a los demás, a los caballos y a Daisy, a la otra burra, con eso. Todos se asustaron mucho, salieron a correr, él detrás, y yo lo grabé con vídeo. Y al final hice como un pequeño vídeo de Sam jugando con el cojín, le puso un poco de música graciosa y es un vídeo que a mí me encanta y a mucha gente le ha encantado porque me gusta cuando empiezan a jugar, cuando los ves bien. Vale. Luego, antes has comentado, pues eso, lo de la finca, ¿no? Que se conocen y cómo el enriquecimiento ambiental al final también pues influye en ver animales felices, ¿no? Yo te quería preguntar, una pregunta también de estas que me gustan a mí, que son puñeteras, para ti, ¿qué es un perro feliz? Un perro feliz para mí es un perro que puede ser perro. Que el humano responsable de ese perro entienda de sus necesidades y las cubra. Eso es un perro feliz. Ujú. No hay más. Que al final lo complicado es que el humano quiera entender cuáles son las necesidades del perro. Por ejemplo, ahora lo vemos mucho, ¿no? En este periodo de encierro que tenemos, que yo veo que está todo el mundo haciendo 8 millones de cosas con los perros, haciéndole 1000 actividades, que si juegos de inteligencia, que si tal. Y yo creo que los perros ya van a aprender a hablar para mandarnos a tomar por saco directamente, ¿no? No, desde mi perspectiva, no es necesario todo eso. Por eso, al final, yo creo que un poco nuestras filosofías encajan, ¿no? En potenciar la calma y la naturalidad del perro. Depende. Ahora mismo estoy mucho en contacto con unos clientes que tengo súper majos que tienen un braco alemán. Tiene año y medio y el pobre, a ver, el braco alemán es un perro que necesita paseos muy largos, muy activos y los ha tenido hasta el encierre. Y les estoy mandando vídeos de cosas que pueden hacer con él, que pueden trabajar en casa y lo están haciendo, está aprendiendo muchas cosas, pero claro, esas secuencias son 5 minutos mañana, a lo mejor 5 minutos mediodía y 5 minutos noche. No es todo el día, el resto del día él descansa mucho, lo que tú dices, que tampoco pasa nada, pero ese perro sí que necesita actividad, estimulación mental a diario, si no empieza a hacer tonterías que nadie aguanta ya. Y conozco a muchos, a Luis, mi amiga de Irlanda, que también es educadora canina aquí en Madrid, tiene una perra que también necesita bastante estimulación mental. Y sé que lo hace juegos todo el olfato, detección de sustancias, lo necesita. Empecé con Dixie a hacer clicker y cosas y a los 2 minutos me miró con cara de ¿y por qué hacemos eso? Adiós, me voy a dormir. Depende, pero en general yo creo que estamos haciendo de más, la mayoría estamos haciendo de más. Sí, también eso, el fomentar un poco que, bueno, entendiendo que cada individuo es un mundo y demás, fomentar la calma y Sí. que un perro sepa aburrirse, ¿no? Que, Eso.
estar inactivo. Lo que muchos perros no saben es estar inactivo. Tú tienes uno ahora, creo, ¿no? Que estás intentando enseñar. Sí, Apache que eso puedes explicar en latín, que es lo de estar parado, no sabe muy bien de qué va aún. Sí. Vale, pues ya vamos a ya nos queda poquito para terminar. Hay una cosa que siempre también me gusta pues, deciros o preguntaros desde vuestra posición de profesionales, y en concreto tú que tienes es una trayectoria súper larga y que sabes mucho, mucho, mucho. ¿Algún consejo que le quieras dar a esa gente que está empezando ahora mismo en la educación canina de forma profesional, que está saliendo pues eso, de sus primeros cursos, de sus primeras formaciones? ¿Algún consejo desde tu experiencia que les quieras dar? No tengáis gurús. Los gurúes no existen. Diversificar en la búsqueda de información. No hagáis solamente un curso. Si el curso que queréis hacer es carísimo, no lo hagáis. Hacer fines de semana, leer mucho, buscar información online, que hay muchísima información en internet ya. Diversificar, no hay gurúes. Y ninguno tenemos la verdad. La verdad de cada uno tiene que venir de muchas fuentes. Yo totalmente de acuerdo. Creo que ahí se comete un error cuando idealizamos ya no solo una persona, sino una metodología, ¿no? Al final, yo creo que la clave es coger de aquí y de allá lo que mejor encaje con tu forma de trabajar. Lo hablábamos con Alfredo, ¿no? Que aunque yo quiera trabajar como Marta Arroyo, aquí, que es amiga nuestra y Esa otra sí que es un super gurú, crack, esa sí que es un gurú. pero mi forma de trabajar nunca, yo no voy a conseguir trabajar como ella, solo Marta va a poder trabajar como ella. Entonces al final tenemos, pero yo creo que además también importante pues tener amigos como Chris como Alfredo, crear colectivo para poder compartir. Y a una persona que no es profesional y que va a incorporar a un perro en su vida, ¿qué le dirías? Y que no tiene ni idea de perros. Tener un profesional al lado desde el principio. Ya ha dicho, buscar a alguien que te ayude a elegir el perro, sobre todo. Y luego, yo lo intento hacer un poco. Yo no comprimo mis clases con la gente en un tiempo muy corto, en 1, 2 o 3 semanas. Yo extiendo las clases, doy una a la semana, a veces solo una cada 2 semanas, y al final, cuando ya la cosa va encauzada, a lo mejor doy una clase al mes, uno cada 2 meses, pero intento estar al lado de la persona el máximo tiempo posible. Yo creo que es así como deberíamos empezar a trabajar todos, porque a mí me convence, a los clientes les convence porque no se sienten solos. No tengo esquema fijo de clases. En el principio son más frecuentes y luego se abre mucho el espacio entre clases. Sí, al final yo creo que es la forma correcta de hacerlo. Yo cuando pasé a trabajar así lo noté, porque al final le estás dando a la persona el tiempo que necesita para implementar todo y asimilar todo lo que tú has dicho, ¿no? Que es que cada persona es un mundo. Porque yo digo, tú puedes disponer de mucho tiempo y trabajar a tope 3 días. Yo no dispongo de tiempo y me alargaré 15 días para hacerlo lo mismo. Sí, sobre todo porque en el principio tienes algunos temas con un perro que llega a casa y a lo largo del tiempo se abren nuevos temas. Pasa esto, pasa aquello, entonces durante todos esos temas tú tienes que estar allí y tienes que acompañar a esa persona. Y yo no siempre estoy allí, no siempre voy a domicilio por un problema, sino a veces las cosas se pueden resolver a través de un correo, a través de un mensaje corto, a través de un vídeo. Es estar allí. Y yo creo que si la gente que adquiere un perro es consciente que esos servicios existen y que ya somos muchos que ofrecen estos servicios, se animaría más a tener un profesional a su lado desde el principio y durante un tiempo prolongado. Que es que nos enrollamos aquí a hablar.
Ya estamos. Que nos enrollamos aquí a hablar y ahí pasamos del tiempo de Instagram y todo. De todas formas, bueno, ya estábamos terminando. Lo que pasa es que sí quería, pues eso. Algo extra que quieras tú añadir o que quieras decir. A mí, bueno, se me acaba de ocurrir una cosa que he leído antes en una pregunta y sí que es cierto que está preguntando un montón de gente, ya sobre una cosa bastante práctica, bastante concreta, que es el problema que está habiendo ahora, el no poder dejar que se relacionen los perros por la calle, pues la gente va caminando con su perro, aparece otro por la otra acera, cómo gestionar esa situación de que los perros se quieren acercar y no pueden, incluso que se puede generar un poco de frustración y demás. Preguntaban ¿qué consejo darías en ese momento? A ver, yo tengo un consejo que es muy poco práctico, pero yo con un perro que llega nuevo a casa establezco una regla, que cuando estás atado con correa no hay contacto social con otros perros. Esos contactos te los voy a dar sin correa y a tu manera. Eso es el mundo ideal, porque así el perro aprende que cuando voy atado no puedo o no tengo por qué saludar a otros perros y va súper relajado. Eh, es muy poco práctico porque la mayoría de los perros lo aprenden de otra manera y luego se frustran cuando no pueden. Y entonces, no sé, ahora mismo yo trabajaría distrayendo al perro con comida, porque no sería una enseñanza, sería gestionar una situación un poco rara que tenemos ahora, que además hemos entrado en esa situación sin poder prepararnos. Y habría que gestionar, pero yo creo que incluso así el perro en 1 o 2 días puede aprender eh, que cada vez que aparece un perro por la calle, mamá saca el bacon y yo estoy con mamá. Entonces, perro bacon es un condicionamiento clásico y se vuelve operante en el momento que le pidas al perro algo que quieras que haga en esa situación. Se puede. Pero yo utilizaría chuches de muy, muy, muy alto valor para el perro en esa situación. Ujú. Pero en Sí, general lo trabajaría desde el principio, establecer la regla que cuando estás con correa no saludamos a otros perros. al final es algo bueno, no sé, creo que hemos hablado en algún momento, que en realidad nosotros trabajamos mucho cuando ya está el problema, pero en realidad nuestro trabajo ideal y lo que habría que hacer con los perros es prevenir, ¿no? Sí, Prever todas estas situaciones, eso sería lo maravilloso y lo más cómodo tanto para la persona como para el perro como para el educador. No sé si quieres tú aportar algo más antes de responder a las preguntas. no, tengo curiosidad de preguntas. A ver, pues a ver si os animáis, que cuesta sacaros las preguntas muchas veces, a ver si alguien se anima a preguntar ahora que tenemos a Crisi aquí, ¿vale? Que Y es si una... no hay preguntas, cuento algo sobre caballos y burros. Yo tengo mucho que contar. Y tenemos toda la tarde, ¿eh? Es que ahora creo que se aguanta otra hora el Instagram. Mira, de hecho dice Aida en el Zoom que alarguemos una horita más, que se queda muy corto. Hola, Ida, genial. Pues no sé si no hay preguntas es que lo hemos hecho muy bien, Dani. Bueno, yo creo que son un poco tímidos, pero bueno. Pues nada, Crisi, que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por dejarme preguntarte todo esto y como siempre por aportar tu conocimiento, que es una pasada, la verdad. Gracias Y, a ti, Dani. y a todo el mundo, bueno, todos los que estáis por Madrid, si en algún momento tenéis dudas con vuestro perro o lo que sea, Midfido, ¿vale? Es Chrissy Steck. Si ponéis Midfido, Chrissy Steck en Google, os aparece su web. Y también para todos los que, bueno, para todos los educadores, profesionales, todos los que os guste el mundo del perro y queráis saber más, seguirla en redes, leeros su blog, ¿vale? Hay unos artículos muy interesantes. Así que os lo recomiendo. Mira, ahora E- están... Estoy viendo una pregunta de Aida, la estoy leyendo.
Pero no has hecho la pregunta, Aida. Ah, A ver, si los pone... perros Sí. vagos son vagos o desmotivados. Pues buena pregunta, Aida. Ahí me pillas. Pues no lo sé. Yo creo que motivar sí que podemos motivar a los perros siempre, pero dentro de un margen, porque yo creo que el, el organismo, no quiero hablar de alma, espíritu, lo que sea, el organismo necesita descansar bastante. Lo estoy viviendo yo ahora, con estar tan inactiva durante muchos días. Yo pensé que me volvería letárgica, pero estoy volviendo a un equilibrio que no he tenido en muchísimo tiempo, porque no tengo estrés, no tengo citas, no tengo que ir de un lado para otro. Y yo creo que los perros quieren lo mismo. Y en el momento que el perro está centrado en ese equilibrio, le puedes motivar para hacer otras cosas, porque la motivación no le va a estresar ni le va a costar. Espero que eso conteste un poco la pregunta, no lo sé, es un poco Yo, filosófico, pero bueno. yo creo que sí. También se están animando a preguntar por Instagram. Te pregunta JDog, que yo creo que es José, juraría. Aquí nos conocemos todos. ¿Qué perro dirías que te ha marcado más en tu proyección profesional? ¿Qué perro me ha marcado más en mi proyección profesional? Pues ha sido Durán. Durán fue un perro que vivió con nosotros durante 10 años y que antes hablé de la laguna sobre reactividad y estrés que tenía, la ha llenado plenamente. Era el perro que más me ha enseñado del tema. De hecho, cuando llegó a mi vida me equivoqué en casi todo con él. Lo hice mal y peor. Juntos hemos estado aprendiendo mucho, hemos aprendido que la actividad física en exceso no es buena para un perro que vive una vida muy estresada, y yo creo que ha sido él. Le echo mucho de menos. A veces mi vida ha sido un infierno con él, pero le echo mucho de menos porque me falta profesor a veces. Al final son nuestros mejores profes. A mí me interesa eso que has dicho, de que a veces el exceso de actividad física, bueno, que la actividad física en un perro, pues que su día a día puede ser muy estresante, es negativo. ¿Puedes profundizar un poquito más en eso, en lo que tú viviste? Sí, yo con Durán, Durán era mestizo de pastor alemán con Podenco. En mi cabeza era un perro que necesitaba muchísimo ejercicio físico. Eh, bueno, le daba todos los días paseos de entre 2 y 3 horas, suelto, sin correa, el tío corriendo como loco, persiguiendo en el principio corredores, eso sí que lo teníamos que arreglar en el principio. Eh, y sí, se cansó, llegaba a casa cansado y dormía durante horas. Mucho más tarde, cuando se hacía mayor, los paseos iban siempre con correa larga de 5 metros porque él no era compatible con muchos perros que nos encontrábamos en los paseos. Y ahí es cuando empezó a relajarse. Entonces yo creo que la actividad física que le he dado durante los 8 de los 10 años que vivió con nosotros, ha sido demasiado. Y me metí en Canicross y el Canicross le volvió histérico. Era ponerle el arnés de Canicross y el tío empezó a gritar en voz alta. Y es cuando me di cuenta que eso no puede ser bueno para él. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre paseos de explorar y mucha tranquilidad en casa. Vale, después también nos pregunta Álvaro, ¿has oído hablar del trabajo de Doma Respetuoso? No sé cómo se llama exactamente, pero vi en su momento un vídeo en el que leyendo la comunicación del caballo conseguían acercarse y subirse a él. Sí, está hablando de doma natural. En inglés es natural horsemanship y en España se llama doma natural.
Em, hmm, No, no es lo mío, la verdad, porque trabaja mucho con presión. También salen desde el punto de vista de que tú tienes que ser el dominante sobre el caballo, que tú eres parte de la manada del caballo y tú echas el caballo, lo haces correr, lo haces correr, lo haces correr, lo haces correr, hasta que el caballo baje la cabeza y te pide, por favor, puedo acercarme a ti. Hay un hombre que empezó con todo esto, que es Monty Roberts, el de la película El susurrador de caballos. Y hay un libro de él que es bastante interesante leer que se llama Shy Boy, chico tímido, donde lo hace con un Mustang salvaje que nunca ha visto humanos y lo hace sin encerrarle, lo hace en la llanura y consigue hacerse con el caballo, montarlo y todo en bastante poco tiempo. Aún así, es impresionante, impresiona verlo y todo, pero aún así yo creo que no es respetuoso con el caballo, porque los caballos entre ellos no son dominantes, eso no existe. Existe mucho menos aún que en grupos de perros. Los caballos lo que quieren es estar tranquilos, seguros, como animales de presa que son. Necesitan seguridad, una estructura social. Yo creo que a los caballos nos podemos acercar mucho más con refuerzo positivo y hacernos amigos suyos que con el refuerzo negativo que todavía se utiliza muchísimo con ellos. Se usa mucho y a veces yo también lo utilizo, pero no para cosas importantes, ¿no? Bueno, después dice Alfredo de la Tejera que si no podemos hacer un debate, tenemos que pedírselo a Instagram, esa opción, que nos podamos Eso conectar. estaría bien, un debate público entre todos. Eso Estaría estaría genial, bien. la verdad. Sí. Después dice Nerea que sería interesante una charla sobre el alma de los perros. El José, alma, sí, sobre el alma de los perros. José ¿vale? también se añade a lo del debate. Después Carla te dice que... Uy, se me ha cerrado, espérate. A ver, aquí. Carla dice, ¿qué opinas sobre el mito de que un perro grande... A ver, perdonad, pero es que me va esto... Vale, que un perro grande no pueda vivir en un piso sino en una casa con jardín. Yo creo que todos los perros deberían vivir en casas, pero yo creo que esa no es la pregunta. Sí, es un mito. Hablando de Durán, del de antes, era un perro grande, pesaba 30 kilos y de alguna manera sí que disfrutaba cuando tenía jardín, pero tampoco era lo mejor para él porque estaba siempre de vigilante. No tenía tiempo para descansar porque estaba más pendiente de quién se pasaba fuera de la valla y no llegaba a sus horas de descanso. Lo mismo tengo con Dixie. Dixie pesa 6 kilos y necesita vivir en un piso. Dixie no puede vivir en un jardín porque no duerme, no descansa nunca. Hablando de mastines, yo creo que sí, el mastín es un perro que es más feliz si puede tener un jardín. De hecho, los mastines por sí mismos, la mayoría deciden pasarse mucho tiempo fuera en el jardín porque es parte de su alma, yo creo. Pero sí, todos los perros necesitan poder entrar en casa cuando quieren y convivir con nosotros cuando lo deciden hacer. Sí, muchas veces yo creo que también se refieren al espacio, ¿no? De un mastín en un piso pequeño. Yo ahí sí que quiero decir que realmente hace tiempo conviví con un bis de mastín y lo que hace es dormir todo el rato, vamos, o sea, Y si no... un jardín nunca puede ser suficiente para ningún perro. Los perros necesitan salir y pasear. Y si tienes un jardín de 100 metros, puede ser suficiente porque el perro aún así tiene que pasear. Sí, sí, al final, y lo que hablábamos, ¿no? De los caballos tienen todo el campo ese, pero al final ya se lo conocen y ya se aburren saben dónde está cada flor y dónde está cada árbol. Los perros igual, el jardín no sustituye
a los paseos, ni al monte, ni a todas estas cosas. Sí. Vale, pues creo que ya no han preguntado nada más. Pues muchas gracias, Crisi. Lo dicho, ha sido un placer. Y ya liaremos otra de estas para seguir hablando porque me ha encantado y yo creo que a la gente le ha gustado. Así que ya liaremos. Y eso, meteros en su web, ¿vale? Y leeros los artículos que tiene porque son muy, muy interesantes. Y ahora vamos, bueno. Gracias a ti, Dani, y gracias a todos los que habéis estado allí, que con todo lo que he hablado no me he enterado mucho de quiénes habéis estado allí, pero luego me voy a mirar a ver qué tal. Gracias por estar allí y espero veros pronto en persona, no solo a través de esto. Genial. Pues nada, chicos, el jueves que viene tendremos otra entrevista, aún no sabemos quién va a estar, pero ya os avisaré, ¿vale? Y nada, muchas gracias y pasad buen día. Hasta luego.